¿Qué tal mis foquitas del anime? Continuamos con la historia de Watashi no Shiawase Nake-kon. Ya es la parte 11 de este increíble manga y si no has visto las demás partes, como siempre, aquí arriba estará el enlace a una lista de reproducción con todos los capítulos, así que no duden en echarse un buen maratón. Sin más por el momento, vamos a comenzar con el capítulo. Las lecciones de Miyo están continuando. Hazuki le enseña los conceptos básicos para socializar en una fiesta, así como postura, semblante, actitud y demás cosas que hacen a una señorita de alta clase. Hazuki le presta un espejo de cuerpo completo para que así Miyo pueda ir viendo cómo va cambiando su postura conforme los entrenamientos. También le enseña algunas otras cosas importantes como seguir la corriente a temas que no entiende, fingiendo una falsa sonrisa que Miyo intenta hacer, pero no le sale del todo. Hazuki le da el consejo que lo mejor en esos momentos es pensar en alguien cercano al que le quisiera sonreír. Con eso en mente, Miyo sonríe de forma hermosa. Algo que deja impactado a Hazuki, pero también preocupada, pues con una sonrisa tan hermosa, habrá mucha gente que se le quiera acercar con otras intenciones. Las lecciones terminan. Miyo está feliz, pues es la primera vez que toma clases más avanzadas, pero es en este momento que la voz de Kaya resuena en su cabeza. No solo ella, toda la familia Saimori aparece a su lado, haciéndole comentarios duros hacia ella, bajándole el ánimo poco a poco, haciéndola sentir realmente terrible como en el pasado. Miyo es consciente de lo que está pasando, es un sueño, pero aún así no puede hacer más que empeorar la situación, convirtiendo a la familia Saimori en su actual familia, Yuri y Hazuki, las cuales también la hacen sentir terriblemente mal con comentarios negativos. Justo en ese momento aparece Kiyoka. Por un momento se siente aliviada, pero él también forma parte de estas terribles pesadillas, dejando caer el último clavo sobre la tumba de Miyo, pues esto la hace sentir tan horrible que despierta. Ella está sudando y con miedo, pues esas pesadillas no se detienen no importa lo que haga, y esta vez, aunque sabe que fue una pesadilla, una parte de su mente sí se cree todas estas palabras. Parece que aún no puede superar del todo su baja autoestima, y esto le está pasando factura. Incluso las palabras del Kiyoka de sus sueños resuenan en su mente, haciéndola sentir aún peor. Miyo está completamente derrotada, o así sería si Miyo no hubiese cambiado con el tiempo, porque sí, nuestra pequeña Miyo ha crecido bastante. Todo este tiempo no ha sido en vano. Ella confía en que Kiyoka nunca diría algo tan feo como eso, no dejándose vencer por esas ilusiones de su mente. Ella debe salir adelante. Como es costumbre, por la mañana junto a Yuri se despiden del señor Kiyoka. Este no puede evitar notar que la expresión de Miyo cada vez es más forzada, debido a la falta de descanso en ella. Él está muy preocupado, pero no sabe cómo salvarla de esta situación. Miyo le pregunta si todo está bien, pues ha notado la preocupación de Kiyoka. Kudou sabe que ella se está esforzando por no preocuparlo, por lo que de momento dejará que las cosas sigan su camino natural, confiando en que Miyo podrá aguantar hasta que él encuentre una solución a este terrible suceso. Yuri también sabe de esto, pero está de acuerdo con las decisiones de Kiyoka, ya que confía que el joven amo podrá acabar con este malestar que atormenta a Miyo desde que llegó a la casa. Por la tarde las lecciones de Miyo continúan, esta vez enfocando a la forma de comportarse a la mesa, cómo tomar los cubiertos, la forma correcta de guardar silencio, cómo servir una copa correctamente y no beber si no tolera el alcohol, que es algo muy importante. También se le está enseñando cómo saludar en diferentes idiomas, cómo salir de situaciones incómodas, cómo tener mucha gente a tu alrededor, presentarse adecuadamente y la posición correcta al caminar. Un montón de conceptos que Miyo debe tener memorizados en tan solo 2 meses. Miyo termina realmente cansada. Esto combinado con la falta de sueño le está pasando factura. Hazuki y Yuri ya se han dado cuenta de esto, diciéndole que se está esforzando demasiado. Como siempre Miyo ya la conocemos, ella siempre intenta negarlo, poniendo de excusa que es realmente divertido estudiar cómo ser una gran señorita. Hazuki cae completamente en la trampa pues está feliz. Ella ama demasiado enseñarle, por lo que deja de lado el hecho de que Miyo la está pasando un poquito mal. Incluso le dice a Miyo que está lista para subir el nivel, planeando llevársela a la ciudad para que practique con personas reales. Al principio a Miyo le asusta esta idea, pues no considera estar lista, pero recuerda el poco tiempo que le queda antes de la fiesta, dándose un poco de valor para aceptar esta propuesta, por lo que al final termina aceptando, decidiendo ir a la ciudad junto a Hazuki. Yuri quiere ir con ellas pues está algo preocupada por Miyo. Ella es la que realmente se ha dado cuenta que las cosas no están saliendo bien. Ellas por fin han salido a la gran ciudad, es un día bastante caluroso, pero eso no evita que ellas se vean realmente bien. Su primer entrenamiento comienza aquí, pues debe entrar en una tienda para comprar algo para ella misma. Miyo está algo nerviosa,
pero los entrenamientos han dado sus frutos, pues ella logra hablar de forma educada y verse realmente bien, mientras cuida su postura y sus expresiones, comprando algo lindo para ella. Así transcurre su día hablando y platicando con diferentes ciudadanos. Los frutos del esfuerzo de Miyo se dejan ver con claridad, claro, también con los entrenamientos intensivos de la hermana Hazuki, pero en el fondo Miyo realmente está cansada. Hazuki sabe que algo anda mal, pues el semblante de Miyo se ve terrible. Miyo apenas puede hablar. Hazuki le dice que debe detenerse, pues no servirá de nada el esfuerzo si al final termina enfermándose, pero antes de que Miyo pudiera contestar algo a esto, va perdiendo las fuerzas hasta el punto de caer inconsciente. Por suerte alguien logra sujetarla antes de que se estampara con el caliente piso. Miyo huele un aroma diferente al de Kiyoka, pero sin dejar de ser agradable. Ella abre los ojos pidiendo disculpas rápidamente. El chico que la salvó le pide que por favor levante su rostro, y aquí podemos ver a la persona que lo salvó. Una persona muy apuesta, pero espera, algo anda mal. A este sujeto ya lo hemos conocido, ¿no? Así es, él es el chico que estaba junto a la momia esperando órdenes de actuar. Pero obviamente Miyo esto no lo sabe, solo lo sabemos nosotros como espectadores. Miyo lo observa detenidamente, su complexión, su cabello, su vestimenta, todo parece ser conforme a una persona de clase alta, por lo que Miyo se pregunta si será algún trabajador de la zona. El joven parece estar feliz de que Miyo se encuentre bien. Ella se disculpa de nuevo por causarle problemas. Hazuki también pide disculpas, pues al final de cuentas es su aprendiz, y de no ser por ese joven chico, Miyo pudo haber recibido un duro golpe en el piso. Él dice que no fue nada, que solo pasaba por ahí y tuvo la suerte de salvarla, pero que debería tener muchísimo más cuidado. Como siempre, la baja autoestima de Miyo la hace sentir un poco mal, pues siente que le ha causado problemas a todos, incluyendo a una persona desconocida. Hazuki se pregunta sobre aquel chico, pues por su forma de actuar y vestir, no cabe duda de que debe pertenecer a alguna familia de alto rango, pero una vez lejos este joven nos muestra su verdadero semblante de villano. Hazuki está preocupada por Miyo, pues siente que ha sido su culpa por no darse cuenta de lo cansada que estaba, aparte por sacarla a la ciudad en un día con tanto calor. Quizás eso sí fue un poco pasarse de la raya Hazuki. La más molesta de esta situación es Yuri, quien ya se había dado cuenta que las cosas con Miyo no estaban del todo bien, queriendo hablar con ellas personalmente. Ella le dice que no deben estudiar tanto tiempo, prohibiéndole a Miyo dedicarle demasiado tiempo a esto, pues no sirve de nada si ella termina enfermándose antes de la fiesta. Y por supuesto que tiene razón. Una vez en casa, Miyo se encuentra haciendo los labores del hogar, mientras piensa en las cosas que pasaron ese día. Desde el sueño terrible que tuvo con su familia, los entrenamientos, el hecho de causarle problemas incluso a un desconocido. Pero como dijimos al principio, Miyo ha estado cambiando. Ella no es la misma Miyo que se deprimía por todo, por lo que ella está feliz ahora de ir poco a poco creciendo como persona, dándose cuenta que los entrenamientos están dando fruto con su gran actitud en la ciudad, cocinando felizmente para su señor Kiyoka, dándole la bienvenida con alegría. Por otro lado, Kiyoka está trabajando como loco, pues debido al tema de Okutsuki el trabajo ha aumentado de forma descomunal, estando realmente cansado, pues es un tema serio. Al haber tantas almas libres es cuestión de tiempo antes de que ocurra un ataque a una ciudad humana. Las tropas están trabajando día y noche para evitar esta situación, tanto que el pobre Kiyoka apenas ha podido ir a casa. No solo eso, el asunto de las pesadillas de Miyo también le preocupan de sobremanera, pues no sabe si se trata de alguna habilidad especial de la familia Usuba o algo más. Sus informantes aún no encuentran nada que indique al 100% que se trate de esto, pero hoy debería recibir una nueva información importante. También le preocupa el hecho de que Miyo no quiera decir nada acerca de su situación, pues él tiene que ver día con día cómo la pobre Miyo está cambiando para mal, viéndose cada vez más demacrada, llevando a Kiyoka a pensar que un día de esto simplemente Miyo podría desaparecer. Kadou interrumpe todas sus preocupaciones. Acaba de recibir una visita acerca del caso de Okutsuki, visita que resulta ser nada más y nada menos que el tipo apuesto que salvó a Miyo, el mismo tipo junto a la momia. Así es, por fin conoceremos el nombre de esta persona misteriosa, el cual es Arata Tsuruki. Kiyoka lo observa detenidamente, dándose cuenta que a pesar de tener unos 24 años de edad, se ve realmente bien, tranquilo, formal, elegante, sociable, una persona de alta gama. Ni que fuera un teléfono, ¿verdad? Pero ustedes me entienden. La familia a la que
que pertenece son los Tsurugi, los cuales tienen una empresa mercantil que se ha sabido mantener a través de altas y bajas por el paso del tiempo, siendo ahora una empresa mediana pero con gran valor capital. Arata no parece tener alguna mancha en su expediente, siendo una persona tranquila y con buen historial, pero Kiyoka no termina de entender por qué lo han enviado a él si no tiene ningún historial de haber trabajado antes para la Casa Imperial. Con todo esto, a pesar de que la investigación no arrojó nada sospechoso acerca de él, Kiyoka no puede evitar sentirse algo incómodo a su lado. Kiyoka se presenta, pero Arata ya lo conoce. Kiyoka es una persona famosa en el círculo social, aunque no de la mejor manera, pues se le conoce por ahuyentar a las mujeres y ser bastante frío. Kiyoka dice que se detenga. Arata se disculpa por si fue grosero, presentándose como el nuevo enlace de información. Kiyoka no puede terminar de confiar en él, pues como ya mencionamos, no pertenece al ministerio de la Casa Imperial, preguntándole directamente. Arata le explica que él se encarga de las negociaciones, tanto las de su familia como las de cualquier persona que se los pida. Su trabajo es negociar, decir las cosas que las demás personas no quieren decir, informándose de todo tipo de asuntos, incluyendo las habilidades especiales y el tema del Okutsuki. Él le trae información acerca del tema, todo por parte del ministerio de la Casa Imperial, dándole información importante como que el sello fue roto hace 2 semanas, a la medianoche. Kiyoka está sorprendido de que la Casa Imperial esté dando información, pues no suelen hacerlo. Arata le deja en claro que esta situación se les está yendo de las manos, por lo que situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas, aunque eso significa que la familia imperial está renunciando a la confidencialidad del asunto. Kiyoka está de acuerdo a participar, pues sabe que de lo contrario se perderían muchas vidas. Según el ministerio de la Casa Imperial, se han recuperado hasta el momento al menos 70% de las almas, pero las que quedan son las almas más agresivas, por lo que se ha levantado un permiso especial para exterminarlas, siendo firmado por el mismo emperador y también por el general Okaito. Kiyoka está de acuerdo con esto, también firmando el permiso. Arata termina todos los asuntos, por lo que ahora se retirará, no sin antes preguntar por aquel rumor que ha dado la vuelta a Japón, pues al menos así lo parece, sobre que Kiyoka ya se ha comprometido. Kiyoka dice que sí. Arata le dice que siente una gran envidia, pues él lo ha intentado y no lo ha podido lograr, dejando un ambiente serio y pesado al acercársele, solo para decirle lo complicado que es estar en matrimonio. Él le da la mano a Kiyoka para ahora sí que sí despedirse, dejando a Kiyoka con un mal cuerpo. Él debe intentar relajarse, pues no deja de llegar trabajo y preocupaciones. Su amigo Godou le pregunta por qué se habrá hecho el Okutsuki en primer lugar. Kiyoka le pide que no entre sin avisar, pero este último le deja saber que tocó, dándose cuenta que Kiyoka está más cansado de lo normal, pero este tiene algo igual a Miyo, pues también niega esta situación. Godou le recuerda que debe tener en cuenta la advertencia de Taikabito. Por supuesto que Kiyoka no la ha olvidado. Es más, ese es el principal motivo de sus pesadas preocupaciones, pues puede morir quien sea, alguien cercano o incluso él mismo. Sea lo que sea, Kiyoka no está dispuesto a dejar que esto pase. Godou interrumpe sus pensamientos para darle el paquete que dejó el informante, un paquete que habla sobre la familia Usuba. Godou quiere saber un poco más sobre esto, pero Kiyoka no lo dejará meterse más en estos asuntos. Godou sigue insistiendo, pero Kiyoka lo niega otra vez. Godou por fin lo entiende, pero antes de irse le deja saber a Kiyoka que él también debe evitar tocar temas innecesarios y descansar un poco más. Kiyoka está feliz de que sus compañeros se preocupen por él. Ahora sí se pone a leer el informe, pues necesita saber de la familia de la madre de Miyo. Ellos son los únicos que pueden ayudar a detener sus pesadillas. Claro que esto no es tarea fácil, pues la familia Usuba es tan secreta que no hay registros de ningún miembro. Ni siquiera en los antepasados de Kiyoka han quedado registros de contacto. Es como ponerte a buscar algo que no existe. Kiyoka intentó investigar a los antecesores del padre de Miyo. Como este se casó con una Usuba, alguna información deberían tener, pero estos murieron en algún accidente extraño poco después del matrimonio de su hijo, sin dejar información relevante. Luego intentó investigar directamente a la madre de Miyo, Sumi Usuba, buscando estudiantes con el nombre de Sumi en escuelas para señoritas de esa época, encontrando al menos 20 candidatas de condición. Entre todos estos nombres hay uno que lo hizo sudar frío, pues hay una persona llamada Sumi Tsurugi, así es, el mismo apellido que Arata, que según los registros murió poco tiempo después de graduarse, haciendo que las sospechas de Kiyoka aumenten. Sea como sea, Kiyoka toma la decisión de investigar a la familia Tsurugi más de cerca. Y hasta aquí el capítulo del día de hoy. Chicos, gracias por ver hasta el final, les mando un besote enorme, son los mejores. Los adoro, denle like a este video si no quieren desmayarse como Miyo.
y comenta qué sospechas tienen sobre la familia Tsurugi.